Bendiciones. Quiero hablarle de las dos prioridades que tiene que tener el cristiano. Está en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Surgió un problema en la iglesia del primer siglo. Ellos tenían un problema que las viudas estaban siendo desatendidas y los hermanos griegos empezaron a murmurar y había problemas en la iglesia. Entonces los 12 apóstoles llegaron a la conclusión de que era necesario buscar a 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, para que ellos no se desenfocaran en el llamado que Dios les había dado. ¿Cuál es el llamado de Dios? Que dice según el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 apóstoles no querían desenfocarse en el llamado, y eso es lo mismo en cada uno de los creyentes hoy en día. No debemos de perder el enfoque, número 1, en la oración. La persona que se desenfoca de la oración se va a debilitar espiritualmente y a la postre va a llegar al fracaso. Número 2, la palabra. La palabra de Dios debe ser prioridad en nuestra vida, leyéndola, estudiándola, nutriéndonos de la promesa y de la palabra que hay en la palabra de Dios. Así que hay dos prioridades que debe de tener el creyente, el cristiano de hoy en día. Uno es la oración y número 2, la palabra. Bendiciones. Bendiciones. Quiero hablarle de las dos prioridades que tiene que tener el cristiano. Está en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Surgió un problema en la iglesia del primer siglo. Ellos tenían un problema que las viudas estaban siendo desatendidas y los hermanos griegos empezaron a murmurar y había problemas en la iglesia. Entonces los 12 apóstoles llegaron a la conclusión de que era necesario buscar a 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, para que ellos no se desenfocaran en el llamado que Dios les había dado. ¿Cuál es el llamado de Dios? Que dice según el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 apóstoles no querían desenfocarse en el llamado, y eso es lo mismo en cada uno de los creyentes hoy en día. No debemos de perder el enfoque, número 1, en la oración. La persona que se desenfoca de la oración se va a debilitar espiritualmente y a la postre va a llegar al fracaso. Número 2, la palabra. La palabra de Dios debe ser prioridad en nuestra vida, leyéndola, estudiándola, nutriéndonos de la promesa y de la palabra que hay en la palabra de Dios. Así que hay dos prioridades que debe de tener el creyente, el cristiano de hoy en día. Uno es la oración y número 2, la palabra. Bendiciones.